Y Lorena trabaja con cerámica y desde la cerámica en un sentido expandido, también con otros medios como pintura, textil, escultura, maderas. Y el día de hoy nos va a hablar de un proyecto en el que lleva trabajando varios años, que se llama CANCAB. Es un archivo de tierras y arcillas de la región. Y la plática está estructurada de una manera que es una suerte de narrativa personal sobre varios proyectos y momentos para llegar a CANCAB. Y en ese camino, pues ya verán, se van revelando una serie de cuestiones que tienen que ver con contexto, con historia, con identidad, y que hablan de el proceso o procesos de investigación como práctica artística. Voy a pasarle la palabra y después de su presentación abrimos a conversación. Muchas gracias. Gracias, Paola. Muchas gracias a TAE Arte por la invitación. La Vaca Independiente, Catherwood, Paola Santos Coy y toda la gente que trabaja aquí. Esta presentación, como bien dice Paola, va a hablar de un proyecto que justo el mismo motivo de investigar tantas cosas al mismo tiempo ha generado encuentros que van en varios canales y todo eso fue haciendo un proceso complejo que me ha llevado varios años concretar en esto, que también últimamente me di cuenta que estaba muy ansiosa por sentir que lo iba a culminar de alguna forma, cuando en realidad es un proyecto que va a llevar mucho tiempo. Y he aprendido justo de eso, ¿no? De ese tiempo y de esos errores. Y pues un poco así estructuré esta plática como entre un tanto con orden de cosas, pero también con cosas que se dieron en medio, y de pronto un poco hablar de CANCAB. Estoy tratando de que esta presentación sea más una plática que justo va encontrando algunas historias. Pero vamos a empezar con unas imágenes, que les voy a dejar unas imágenes en movimiento.
Entender el origen de un color abrió en mi perspectiva plástica varias capas de materialidad, procesos, historias, técnicas, su geografía y una serie de caminos, comunidades y gente que las siguen tejiendo, aunque los caminos hayan quedado por momentos ocultos. El nacimiento de sus símbolos siguen siendo o haciendo eco en un contexto transformado que aún no puede separarse de su fuente, de su origen. El azul maya fue ese canal, una cima que intenté penetrar, como un delta desplegó una serie de significados, ciencias y poesías que aún siguen materializándose. El impulso de crear me parece lo central en el proceso creativo. De la misma forma, en las investigaciones que hago de técnicas antiguas, me interesa entender una ingeniería, una forma de actuar de los materiales, que en mi forma de entenderlo va desbloqueando también otras formas de rearmar con estos materiales y en esta acción que mueve nuevos imaginarios en su andar. Les enseñé ahora unas imágenes que para mí muestran espacios y encuentros particulares en los viajes, en esta búsqueda de materiales, y son elementos que voy a hablar más adelante. En la primera imagen, solo les comento que la primera imagen es la planta de índigo, el añil, y es la planta local que de hecho eso fue como una de las cuestiones que me fue guiando hacia decidir investigar y profundizar más en los materiales de la península de Yucatán. Y aquí empiezo con este horno, que es un horno para hacer cal. Entonces lo que estamos viendo es justo la piedra caliza, la indicada que se debe usar para producir la cal. Y este horno pues tiene toda una cuestión de cómo se elabora, y aquí está este señor que se llama Gregorio Cumul. Justo el señor Gregorio Cumul fue quien me hizo una demostración, esta que pueden ver, del chicle que aparece. La resina de zapote es la segunda imagen que aparece. De hecho, esta imagen, solo quiero comentar que en la extracción hay una situación que me llamó la atención cuando este señor don Gregorio me enseñó la técnica. Justo me impresionó ver como la piel del árbol, ¿no? Porque hay zapote blanco y zapote rojo, y en Quintana Roo abunda mucho el rojo. Y se me hizo muy fuerte de pronto ver la imagen esta como una piel, ¿no?, abierta del árbol, cuando la primera vez que me lo hizo, esta demostración. Aquí, entonces, el señor Gregorio y su hijo, que son de la comunidad del municipio de Chemash, en el área de Catzin, en Yucatán, muy cerca de Valladolid. Justo él entendió que estaba yo interesada en ver el proceso tradicional, ¿no?, de cómo se hace un horno de leña, y lo que fue muy interesante en este momento, yo estaba interesada básicamente en los estucos, en la producción de estucos. Estaba muy interesada en la arquitectura y en el azul maya, pero en el caso del estuco, pues algo crucial es hacer la cal, ¿no? Y acá, si se fijan, es como un canal que se hace para encender toda esta leña que durante 2 días, justo esa medida de leña que puso don Gregorio es la precisa para que esté ardiendo por 2 días o más de 24 horas. Y entonces esa leña a un horno abierto, como está. Ay, creo que está feo. ¿La verdad? Sí, sostengo esto. Está bien, está bien. ¿Listo? Ok. Entonces, este proceso tiene esta parte muy interesante de cómo en el diseño está su ingeniería, o justo la medición de la madera, y en este sistema de cómo se prende solo ya está calculado que arda después de más de 24 horas hasta los 900 grados.
Y aquí lo que vemos es justo esta piedra, la piedra caliza que se volvió cal, y en este proceso ya está, digamos, al echarle el agua es que se activa. En esta etapa estaba justo muy interesada en los materiales y en las primeras manifestaciones culturales, objetuales, que tenemos materiales, ¿no? de este territorio maya. Al menos mi interés empezó justo por el azul maya, por el estuco, pero también obviamente interesada en esta región de la que soy, Quintana Roo, que me siento muy ligada yo particularmente al Yucatán y a la península en general. Pero en este caso es Campeche y es un sitio que se llama Río Bec, y justo es muy particular este sitio porque en Campeche hay muchos estilos que se juntan, ¿no? Y justo también al inicio les mostré unas imágenes, unas panorámicas que corresponden de Campeche, de Calakmul o de la región de Xpujil. Es una vista hacia lo que sería la zona del Petén, que es esta parte que se encuentra que ve hacia Guatemala, ¿no? Y es una región que a mí me atrae mucho y me interesa por justo tiene mucho que ver con esta etapa clásica, con el nacimiento de muchos estilos, y en este caso es una arquitectura muy particular porque son, por ejemplo, escaleras aparentes, ¿no? O sea, no tiene una función, sino que es ya un grado, una motivación estética. En este momento estaba interesada también en esta idea de la cal como un elemento que hizo que la arquitectura creciera, ¿no? Fue ese elemento, obviamente como un cemento antiguo, que permitió ya hacer monumentos, estructuras más grandes, y justo marca seguramente una etapa muy particular del crecimiento de las poblaciones. Aquí en este caso estoy haciendo unos estudios de estas arquitecturas a la vez que estoy probando arcillas. Entonces hay una etapa en este encuentro que tengo con la cerámica, porque al tiempo que estoy investigando, interesada por el azul maya, estoy descubriendo la cerámica en la península. Venía de trabajar en Oaxaca. Y en este caso estoy trabajando con dos arcillas. Al lado derecho es una arcilla local de Quintana Roo, una arcilla café, y al lado izquierdo es una arcilla de Atzompa, de Oaxaca. Y justo en esta etapa que yo estoy jugando con el barro y pensando en la arquitectura, hubo ahí como un juego interesante de comparar los comportamientos de estas arcillas, de dónde venían, ¿no? Y me hizo como notar mucho estas características en cuanto a cómo reaccionan a la forma, y eso también me iba ligando al estudio de esa herencia cultural, ¿no? Y de esas representaciones y de esos estilos que cada región tenía, y Oaxaca de alguna forma siempre tiene como también estos estilos que reflejan como la naturaleza de su material. En la península de Yucatán me pareció muy interesante y caprichoso también que las arcillas absorben muchísima agua y a la vez la liberan, ¿no? Y en ese movimiento hay una flexibilidad que me pareció muy interesante con el tipo de elementos que he estado atraída, creo que siempre, que parten mucho de la naturaleza. En este caso, este juego de la arcilla fue un experimento también de usar unas gomas y de llevar a la arcilla como a un límite plástico. En esa etapa que estoy experimentando con las distintas arcillas, esto es justo los primeros experimentos que hice con el añil, y aquí voy a aprovechar para mencionar a un amigo, Alejandro Rosado, que estoy en su taller en Playa del Carmen. Él ha sido una persona muy importante para mí. En un momento yo vivía en Oaxaca y me desplazo o regreso a Quintana Roo, muy interesada en seguir investigando los materiales, pero a la vez muy preocupada porque sabía que era complicado encontrar un espacio de trabajo. Entonces aprovecho para decir que él fue alguien muy importante para yo poder desarrollar todo esto. Y aquí vemos un detalle de la planta del índigo, del añil, y una prueba que hice muy pequeña en un bote.
lo hice en Chemash, en la zona de mis amigos, que justamente encontraron el añil en la milpa de su familia, y eso justo hizo que yo pudiera hacer estos experimentos junto con ellos. Y esto sucedió más o menos en el 2017. Todo esto que empiezo yo a investigar se da del 2016 al 2018, como todos los primeros encuentros. Y después estoy explorando hasta como el 2020, pero luego viene la pandemia, ¿no? Y es en este momento aquí, por ejemplo, estoy mostrando el horno con el que aprendí, que fue en Oaxaca, o sea, un tipo de quema que se hace en Oaxaca. Y aquí Atzompa es un pueblo particular en Oaxaca porque tiene como probablemente el único pueblo que tiene tiene vestigios prehispánicos de hornos. Se supone que sí hay por ahí otros, pero Oaxaca está muy reconocido como que siguió siendo un pueblo cerámico hasta hoy. Y bueno, él es Adrián Martínez Salarzón, del taller Coatlico en Oaxaca. Él fue muy importante para mí como maestro allá, porque me enseñó a preparar el barro. Yo iba con él y él pues me decía cómo lo hacía y yo lo iba trabajando. Y en este momento yo estaba entre Oaxaca y Yucatán, ¿no? Aquí estamos viendo una quema con horno de leña en Oaxaca. Y en estas idas y vueltas es que también reconozco esta particularidad de cada material. Y también haber estado en Oaxaca me hizo darme cuenta de la riqueza de estos suelos, a diferencia de Yucatán, que es más complicado. Aquí estamos viendo una mina de arcilla en Atzompa y justamente estamos viendo en el paisaje totalmente abierta, ¿no? La tierra, pues es un ejemplo de un lugar donde constantemente estuvieron trabajando el barro, entonces está bastante accesible. Pero luego en estas situaciones de buscar los materiales en Quintana Roo, pues me topaba con situaciones como esto de como no hay pueblos alfareros, hay que buscar en ciertas situaciones del paisaje, aguadas, donde empieza a haber tierra. Y Quintana Roo, ahí sí creo, es un poco una terquedad mía, justo querer hacer un archivo arcillas en un lugar donde quizás es de los lugares que menos haya. Quintana Roo, no sé, pero el norte de la península definitivamente, porque tenemos pura piedra caliza, pero hacia una diagonal que empieza a aparecer con la sierrita de Ticul, empiezan a haber más como riqueza de suelos y arcillas, pero al final sigue siendo difícil, que uno tiene que meter las manos a la tierra y escarbar o contratar una maquinaria o hacer como un colectivo y ver cómo en algún poblado quieran explotar esto, pero implica como organización y trabajo, ¿no? Y me fui como dando cuenta de estos elementos que sí me interesaba trabajar, pero que tenían esta complicación. Esta es una arcilla amarilla ocre, de las pocas que se dan en Quintana Roo. Yo he visto amarilla, café, gris. Y esta justamente tuve mucha suerte con mi amigo Alejandro Rosado, que la estuvo guardando en su taller como 15 años. Y cuando lo encontré para trabajar o para ver de qué forma yo podía trabajar en su taller de cerámica, justo le empecé a platicar lo que quería hacer y como que no quería tanto, pero al final me fue abriendo como esos bultos que tenía guardados. Y fue algo pues interesante, como de pronto lo menciono mucho porque para mí el encuentro con la gente es importante y de pronto son amigos y son colaboradores, son gente que se comparte conocimiento y cosas, y al final él justo me compartió una exploración que hizo que al final para él no resultó tanto o la tenía ahí como en suspenso, y de ahí justo surgieron pues muchas exploraciones en su taller, muchos accidentes y explosiones también. Y aquí este sitio que estoy mostrando, que tiene azul maya muy particular, está en Quintana Roo. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención cuando estuve atraída hacia el color, y fue justo como esa curiosidad de cómo está hecho ese color, lo que me hizo como querer investigar
lograr, ¿no? Esa mezcla, entender de qué estaba hecho. Algo que me impresionó fue que Quintana Roo tiene muchísimas edificaciones con azul maya. Bueno, toda la península las tiene, pero diría que he visto muchas como muy, sin ser grandes edificios, diría como en un uso más cotidiano, más sencillo. A lo mejor tiene que ver con la época a la que pertenecen, que mucho de esto es posclásico. Pero había como una, me da la impresión que había una inmediatez en la posibilidad de conseguir el material. Y eso fue algo que también abrió en mí como esa insistencia de buscar esta planta que vimos al inicio, la planta que sería nativa, porque pues, se puede conseguir ya el añil desde Oaxaca, pero yo en ese entonces estaba buscando una planta orgánica y forma que se pudiera explotar o entender, explorar sus posibilidades y entender más su entorno. Este sitio de Rancho Ina se llama, está a unos pasos de la carretera y es impresionante que esté tan cerca y es parte de Xcaret, pero está a unos metros, digamos, por decir, no sé, de aquí a la puerta casi podría decir que están pasando los coches y este edificio está muy cerca. Toda la costa oriental, o sea, todo el Caribe está con muchas representaciones de azul y mucho o sea, todo lo que es importante mencionar siempre del azul maya es que lo que hace que persista y perdure es este material, que es el paligorskite, que es una arcilla muy especial. Esta es una cueva, una cuevita que tiene paligorskite. La forma en la que se identifica es que no tiene peso, entonces las piedras, justo las calizas siempre son súper pesadas y estas se siente como un gis, ¿no? La estructura de la piedra es como agujas, si la viéramos por un microscopio, y eso hace que se vuelvan como popotes que van succionando el pigmento, y por eso es que tiene una como fidelidad al color, no lo hace blancuzco, y lo hace perdurable porque el índigo está hecho de un componente orgánico, y es esta mezcla con la arcilla lo que le da esta protección, ¿no? Aquí es un templo que, según el texto, fue pintado muchas veces encima y le dejaron incluso las capas blancas para que uno pudiera ver que de hecho probablemente iba a ser pintado de nuevo, pero para atrás o al fondo, en lo profundo, tenía otros colores, ¿no? Y se cree que era como un acto, un ritual de renovación. Aquí, justo esta imagen es del mural de Calakmul, de una estructura que estaba oculta dentro de otra. Y fue de las imágenes que más me llamó la atención cuando estaba yo pues reflexionando en investigar esto del azul maya. Y justo estaba pensando que esta imagen me parece, a diferencia de muchas otras, donde aparece el azul maya como un ornamento, aquí es una imagen donde hay como una intención en dónde aplicar el azul, en cómo se aplica, en la escena, en todo, ¿no? Y justo sí hubo algo que llamó mucho la atención en mí y me hizo ver, de hecho este mural me hizo sentir que había como un acto pictórico. Por primera vez, todos son actos pictóricos, obviamente, en los murales, pero cuando se ven las escenas demasiado enmarcadas en la representación de a lo mejor la toma del poder de un gobierno o una cuestión así como bélica y de poder, pues hay otro sentido como monumental, ¿no? Sí, como de un dominio, ¿no? Del poder. En este caso me llamó mucho la atención que era una escena cotidiana y había una intención en cómo se colocaba el color, ¿no? Y en una escena pues bastante
sensual, en donde el vestido incluso deja ver el cuerpo, ¿no? Y justo describe a lo mejor un textil que tiene transparencia. Y bueno, para mí esto me empezó a hablar de muchísimas otras cosas que me fueron interesando. A la par que iba entendiendo los materiales, me fue interesando, pues obviamente la simbología, la iconografía y tratar de entender cómo eso funcionaba en su historia. Y para eso también tuve una buena guía de Mónica López Portillo, que es arqueóloga restauradora, y ella, por ella también tuve una muestra de un buen estuco, por ejemplo, y me enseñó siempre como esa experiencia, como la diferencia entre una calidad como precisa o lo más parecido a lo que hubiera sido lo más sofisticado en esa técnica, a diferencia de usar cualquier elemento más inmediato, como de una, digamos, tlapalería, una tienda de materiales de construcción. Y bueno, en este caso les planteaba también estas otras piezas de azul maya, porque estas últimas son de jaina y las anteriores, este es un incensario de Chiapas y esta pieza, que es muy particular, es de Xel-Há. Y también aquí hay como algo muy particular, ¿no? En cada una en su estilo, cada una sí aplicado y sí volvemos a ver íconos y símbolos, pero se notan los estilos como pues digamos que tiempos muy diferentes, ¿no? Materiales y incluso las técnicas. Diría que esta pieza de Xel-Há pareciera que tuviera una cera o algo, a diferencia del incensario, que se ve mucho más sin acabado, ¿no? Más puro y áspero en la superficie. Y luego el azul maya tiene una particularidad que, aunque es aplicado en lo cerámico, es muy delicado y por eso pueden ver que está como descarapelándose, y eso justo también hace que las piezas sean rituales y no tanto utilitarias. En este caso de jaina se encontraban muchas piezas en estas tumbas, e incluso jaina, que tiene como la mayor cantidad de figuras, es un cementerio de élite, se cree. Y se cree también que estas arcillas pudieron haber venido de Tabasco, ¿no? Entonces todas esas historias me iban como interesando como en esto tan complejo de tránsitos, de tiempos, de estilo. Y aquí estoy mencionando a el señor que les mencioné primero, que me enseñó la extracción de la resina, pero Eulogio Cumul y su yerno, con ellos estoy tratando que produzcamos la planta de una forma natural desde su milpa, y Eulogio lo puse en azul porque fue él el que yo le preguntaba acerca de la planta. Y justo de pronto, después de varios meses de que nos veíamos de vez en cuando, me comentó que por fin la había encontrado, y justo fue al lado del maíz, lo cual pues fue increíble, interesante entender cómo lo involucrada que estaba la planta en lo cotidiano, en la milpa, y que incluso la planta le da mucha riqueza al suelo, como el frijol, ¿no? En este caso ahora la cortan y la considerarían una hierba ahí, y pues habrá gente que sí la reconozca y otros que pues quizá no la recuerdan tanto ya su uso, ¿no? Al final es curioso que eso me llama mucho la atención cuando trabajo en las comunidades. De pronto la primera vez no lo recuerdan y luego empiezan como a hacer memoria de otras historias ¿no? de otros usos. Y justo pues el índigo se usó también como un medio para lavar, también como medicina. Y bueno, aquí entonces mi idea es que lo interesante de que se dé aquí el índigo es que seguramente lleva siglos, diría yo, esas semillas, porque crecen solas en la milpa, y fue muy interesante encontrar un lugar donde no importa lo que cortes y cortes, sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces eso también me hablaba como de estas capas de la tierra, ¿no? Que siguen vivas, ¿no? O esas semillas que siguen ahí latentes.
En este caso también ha sido muy rico el hacerlo con ellos porque pues obviamente ellos tienen muchas formas mucho más inmediatas a veces de relacionarse con el material. Ahí chicas está embarrando el pelo la resina del pelo porque supuestamente te ayuda, ¿no? Cuando a ciertas cuestiones tipo alopecia y ese tipo de cosas, supuestamente. Y sí ha sido un proceso que ha sido como micro y que se pretendería que se haga de una forma que permita sobre todo evolucionar poco a poco y no necesariamente a un nivel de producción. Más bien a mí me ha motivado que ellos han querido continuar y aprender más y justo se está volviendo algo que creo está creciendo como sin que haya ningún compromiso específico y por eso para mí tiene sentido lo que les voy a platicar de CanCab. Aquí, bueno, pues la verdad siempre disfruto cuando voy con ellos comer, que es también muy parte de la experiencia. El índigo lleva un proceso no muy largo, pero de un día a otro en el que hay que hacer que se pudra un poco la planta para que suelte la resina dentro, ¿no? De ahí debería hacerse con agua y lluvia. Hay una serie de cosas y hay también muchísimas historias alrededor, que aquí quiero mencionar a un amigo, Chaxel Rogen, que con él he tenido muchas pláticas que me han enriquecido porque justo él viene de una herencia maya quiché, pero creció en Campeche y luego se fue a la Ciudad de México y yo le digo que ya más bien es un chilango maya. Pero Chaxel me ha contado historias que vienen más como desde un lado quiché, que serían los oradores mayas, los que se cree o se sabe escribieron el Popol Vuh. Aquí pongo unas pruebas del índigo cuando estaba iniciando, que tiene estos puntitos, ¿no? No estaba afinado y el otro lado es como un color más uniforme y fueron estos procesos en los que mezclas niveles de calor, tiempo y sobre todo, y aquí quiero mencionar, sobre todo la forma en la que se aplique, que tiene muchas posibilidades y que justo no es lo mismo en estuco que en textil, que en cerámica. Y la receta se ha sabido desde hace tiempo por muchos investigadores mexicanos, extranjeros, pero sobre todo tiene que ver con la forma en la que se aplique y en esa afinar ese proceso, ¿no? Lo que me parece que es lo más oculto aún, quedan muchos otros elementos que son los que falta descifrar. A lo mejor están muchas experiencias muy cercanas, pero a mi parecer lo más interesante cuando uno activa estos medios es también que surjan exploraciones y como un impulso de querer hacer y mover y es como volver a hacer otras técnicas o llevarlas también a otro lugar. Aquí ya estoy mostrando ya algo de trabajo. Esta exposición se llamó Oficio y Materia, fue en Guadalajara. Y esta pieza para mí fue importante porque primero estaba muy interesada en resolver estas cuestiones como muy técnicas o de entender lo material. Y después con esta pieza hubo como un interés de entender, en este caso tiene que ver con la escritura más antigua, pero en realidad es como más complejo y es una cuenta también de tiempo y es la representación del primer día del Tzolk'in, que es Imish, que es un cocodrilo y es el maíz y se cree que sobre el lomo de un cocodrilo se construye el mundo, que en las fauces del cocodrilo serían la entrada al inframundo. Y a la vez el cocodrilo pues representa como este ser que habita en las aguas oscuras,
pero y digo, el cocodrilo seguramente mató más gente, bueno, con las serpientes, pero al menos en mi área los cocodrilos mataron más gente que los tiburones, creo. Pero es obviamente un monstruo de tierra, un animal sagrado que también representa el nacimiento del maíz y que vive en estos estanques que al final son estos lugares sagrados para la siembra, porque son estas fuentes de agua dulce que sin eso no se podría desarrollar nada, ¿no? Pero en esta pieza que se basa en esa iconografía, en realidad me interesó mucho encontrar un texto de un geógrafo, Malmström, y él lo que hace es analizar desde el lugar y desde su material, la geografía, la observación del espacio, y entiende este evento que pasa en agosto y luego hasta el siguiente año en abril, como un periodo en el que el sol está totalmente en el cenit. Y este geógrafo se da cuenta que, obviamente, yendo al lugar de donde es la piedra, saca estas conjeturas del espacio, ¿no? De la forma en la que este paso cenital vuelve a suceder 2 veces y justo hace como esta cuenta precisa de los días del Solquín. Pero al final fue como estar buscando estos textos desde otro lugar que se me hizo muy interesante, las reflexiones que a veces la arqueología, la antropología pueden ser más interesantes de otros lugares. Y de alguna forma eso me ha pasado, creo que lo voy a decir más adelante, una cuestión con lo académico que me atraía mucho y que después como que me desilusionó también. Aquí tuve mucha suerte que estoy poniendo esta experiencia porque fue muy buena, fue una residencia en Londres y me llevé estas piezas que fue del inicio en el que estaba yo explorando con las arcillas en Oaxaca. Y bueno, es también un poco para decir que son de muy buena calidad las arcillas de Oaxaca porque aguantaron estas piezas, las llevé así desarmadas, no se rompieron sino que son segmentos y las llevé dentro de una maleta a esta residencia en Londres porque curiosamente también coincidió que me invitara Manuela Moscoso a una exposición en Bilbao, en la Galería Carreras Mújica. Y entonces tuve la suerte de que funcionaran y fue como un poco también algo que pude probar durante la residencia, ¿no? Pero fue un poco un riesgo muy grande y para mí también fue un primer reto de producción bastante serio de hacer algo y de pronto llevarlo en una maleta, desempacarlo y que tenía que funcionar. Por suerte funcionó. Es cerámica en secciones, sujetado por un cable de acero con una extensión de tela. Se llama Serpientes como pilares de la tierra y en este caso leía textos acerca de ciertas acciones que se llevan a cabo antes de que se siembre para justo decidir cuestiones del sol y hay como una medición de estos espacios que se hace con palos como serpientes que se ponen en las esquinas de los terrenos y a esta pieza justo estas serpientes como pilares de la tierra están como dirigidas a puntos cardinales, solo como una cuestión de medir el tiempo. También esta pieza está inspirada en una cueva en Quintana Roo que tiene un comportamiento de estas serpientes que se cuelgan desde el techo para cazar murciélagos, ¿no? Se llama la Cueva de las Serpientes Colgantes, que está en Cantemó. Y justamente Cantemó, es un poco arriesgado decirlo, pero las palabras juntas es como un palo de serpiente y mo es guacamaya, ¿no? Que también hay como estos palos que tienen que ver con estas mediciones de tiempo, ¿no? En las milpas. Pero bueno, también me gustaba esta relación de las serpientes como que se van hacia la raíz de la tierra, ¿no? También como pilares. Y fue, creo yo, digo, qué bueno que me salió esto bien, porque de ahí creo que me volví cada vez un poco más atrevida, porque ya después de que había funcionado esto, pues ya seguía haciendo de pronto algunos accidentes.
Y sí, ahora, Londres fue también un encuentro particular con dos personas y aquí es cuando voy a empezar a contar acerca de CANCAF. Cuando voy a esta residencia, yo aplico interesada en conocer las imágenes que saca Maudslay, que fue un explorador que tenía muchos recursos y tenía un gran talento técnico, y entonces hizo unas placas impresionantes, perfectas, de registros de sitios mayas, y son muy famosas estas placas de Maudslay. Y esa imagen que aparece de fondo como un blanco y negro en la izquierda es el montaje al final de esta residencia, que justo me hizo tener que trabajar con arcillas compradas por internet en Europa, y que fue muy extraño ahí, como que sentí mucho que realmente aprecio, ¿no? Sí, tener siempre un elemento natural en esta mezcla de arcillas, pero fue increíble poder acceder a ver estas placas de Maudslay, e incluso tuve muchísima suerte de poder entrar en los últimos momentos a unas bodegas del museo, del British Museum. Esto porque conocí a una mujer que le agradezco mucho. Justo ella fue quien me impulsó de las primeras a animarme a empezar pronto esto del Archivo Arcillas. Laura Osorio Sonox estaba a cargo del Departamento de América Latina y estaba interesada en apoyar proyectos que le dieran la vuelta al proceso tradicional académico, arqueológico, antropológico. Entonces, esto fue muy importante para mí. También ahí conocí a Catherine Petigat, quien ha sido una figura también que ha soportado mucho mi carrera, y que fue un encuentro desde Londres que nos hizo darnos cuenta que pues teníamos este vínculo, porque ella tiene una casa aquí y ya recientemente está muy activa y ha apoyado muchos proyectos. Bueno, aquí les enseño, ya me decido a hacer este proyecto del Archivo Arcillas, y eso implicó abrir un camino en esta UMA, unidad, perdón, esta, ay, se me fue el nombre, es una selva que está con el propósito de mantenerse, no es una reserva, pero pertenece como a un espacio en el que se puede reproducir fauna y flora, y es un espacio que era el único donde yo podía hacer este proyecto. O sea, era el único espacio donde yo puedo construir, como pensando que va a ser mío si es que sobrevive. Y esto aquí que vemos es arcilla amarilla, y el nombre del taller surge justo por esta arcilla de Quintana Roo. Y CANCAF se compone justo de dos palabras: can, que es amarillo, que se debe pronunciar can, y cap, tierra, ¿no? Can, amarillo, ocre, oro, valioso, y cap, tierra. Entonces es pues sí, mezcla de palabras de tierra valiosa, pero el CANCAF también puede referirse a la arcilla amarilla, y también se usa como para revestir muros, ¿no? Pero en realidad ahí hay como toda una cosa rara con las palabras, porque en realidad también es roja esta tierra. Entonces me parece que hay como quizá un fondo antiguo en cuanto a llamarle así, ¿no? A la tierra del CANCAF como tierra valiosa. Y aquí, este archivo de arcillas, justo muestro esto porque está interesado en que de recuperar estas tierras que sean como las más útiles, ricas de la península, pudieran explorar dentro de la producción y llevar un poco de ese conocimiento, también vincularlo. Yo digo a gente que esté interesada en esto, pero sobre todo a gente en comunidades, a estudiantes, y que se genera ahí como una sinergia con los materiales, con los conocimientos, con los experimentos de esto. Esto es en Hopelchen, y esto lo empecé a hacer antes de construir, a la par de que construía el taller, y hubo un punto donde la verdad acabé un poco cansada y me di cuenta que
tenía que acelerar el proceso de construir el taller para poder guardar todo esto y para poder probablemente invitar a gente a mi taller o a un grupo de, digamos, mujeres a hacer una experiencia y luego regresar algo o hacerlo circular, ¿no? Entonces, para mí ese es el sentido de como explorar, entender, guardar y experimentar, no tanto como una cosa acumulativa, sino más bien como de clasificar cosas de estos comportamientos de las tierras que son interesantes. Y bueno, esto así empezó. Aproveché este montículo, bueno, este pedazo de piedra como un muro y sin arquitecto, lo digo porque justo tuve apoyo de un ingeniero que me lo trazó y aquí sí le doy totalmente las gracias al maestro albañil que me ha ayudado a hacer esto, al señor Magdaleno Canché, porque ha sido un proceso duro, de pronto de cometer errores. Aquí, por ejemplo, tumbé esa columna que se ve al frente, ¿no? Que estaba como interrumpiendo una vista muy importante del taller. Y entonces han habido como procesos que han sido muy ricos y que sí han sido muy largos, de 4 años. Y obviamente la pandemia tampoco ayudó mucho. Pero creo que sí diría que totalmente fue importante ese tiempo y esas pausas para asimilar cosas. Y en esa imagen que estamos viendo, yo todavía no hacía el techo. Y en esa etapa tuve una experiencia de residencia en Casa Nano, que funciona a partir de Casa Guavi. Y fue importante, yo sabía cuando tomé esta residencia que pues, iba a haber también de mi parte una interrupción de continuar mi taller porque implicaba un gasto y demás. Pero sabía que Japón obviamente era una experiencia muy importante para entender materiales, hornos. Y justo me topé con estos casas, taller, de una tendencia que hubo en Japón en los 70s de recuperar las tradiciones. Y lo que se me hizo más importante de este movimiento, que digamos que me queda como muy presente, es que el sentido de llegar a este grado de belleza para los japoneses dentro de este movimiento es compartirlo, ¿no? Y que fuera tan sofisticado para todos y que no fuera carísimo, sino que fuera como la belleza o ese gusto accesible a todos. Y me quedó muy presente porque creo que ese es el sentido, o sea, ese es un sentido muy importante que me parece que hay muchas cuestiones coloniales y de esta herencia que tenemos que se ha quedado ahí como no accesible siempre a todos y me parece que es algo básico, necesario, que tiene que ser totalmente horizontal. Y en este caso estoy mostrando piezas de Paraguay y ambos viajes fue una situación bastante particular que en Paraguay también encontré un taller, un poblado. Esto es en Itac, en el taller de Julia Isidres, que fue una maestra increíble. Ahí la vemos trabajando. Y en la otra imagen es el taller de otro chico muy talentoso, de Areguá. Y esto fue lo que también fue muy particular, que estaba un proyecto, desde hace varios años ahí hay un proyecto de unos japoneses que han desarrollado este sistema como el Noborigama, que así se llama esos tipos de hornos conectados en Japón. Y todas estas experiencias antes de hacer el taller también me abrieron a pensar en que los materiales justo tienen que un poco migrar, o en ese intercambio de materiales hay un intercambio de experiencias, un intercambio de ideas y de imaginarios, ¿no? Aquí el taller está un poquito más avanzado, ahorita va con más detalles, pero apenas acabé de hacer una sección como de cocina, laboratorio, baño, que faltaba por techar. Y bueno, aquí menciono al señor que me ayudó porque pues él me aguantó en estos
5 años o 4, incluso construyendo el horno. Él quería meterle cemento y fue todo un drama que me entendiera que no podíamos ponerle cemento normal, ¿no? Y teníamos que usar este cemento refractario y insistía y quería. Y ha sido una batalla, pero creo que él también ha justo entendido otro tipo de informaciones, materias, acabados y cosas. Y para mí, digo, lo he sufrido, pero también ha sido muy rico. El pobre me ayudó a destruir 2 veces unas partes del horno para volverlas a construir. Y bueno, en este proceso que justo ha sido muy largo de construir el lugar, pues creo que empieza la etapa de que va a ser muy largo, no dominar, pero sí explorar todo lo que se tiene que explorar. Y es ahí donde me entra pues un poco de ansia en esta intención de que quiero compartir, experimentar y toda esta información, pero va a tomar como un tiempo, ¿no? Y recursos y organización y cosas. Esta pieza, Rain Breath, aliento de lluvia, fue una pieza que se mostró en el Museo Jumex y fue quizá la primera producción que fue más grande y más ambiciosa, y era pandemia. Y justo fue una etapa en la que había dejado de producir un poco y había explorado con los esmaltes, cosa que no había hecho, había usado engobes y cosas más básicas. Aquí empecé a usar otras temperaturas y estaba explorando también esta idea de, del jade. Les voy a leer algo. Solo el canto, la música y el humo se reconocen allí donde los dioses permanecen. El aire manifiesta la vida y su celebración más pura es quizá la lluvia. Los elementos que en juego acompañan una danza al sonido de herramientas creadas de piedra y jade, de tierra y agua, rinden alabanza a tan remota veneración al aire como vida. Esta pieza está inspirada en jades olmecas y fue interesante aquí encontrar estos textos que hablan de cómo los mayas también hicieron probablemente tomaron muchas estéticas y simbologías de los olmecas. Los olmecas, que se cree fueron los primeros que dominaron este trabajo del jade, estaban más relacionados al jade como una herramienta, ¿no? Y en ese sentido estas herramientas se volvieron joyas y luego también los mayas lo reinterpretaron, pero otra vez continuando con esa simbología del agua, que siempre estuvo ligada al agua, y el jade también representaba este paraíso terrenal, y pues tiene mucho sentido si uno piensa que el jade sale de los ríos y sale seguramente de esta montaña en el río Montagua, y justo brota cuando brota el agua, ¿no? Y hay como todas estas simbologías que se van ligando con la idea de lluvia y canto y lo sagrado, ¿no? En este caso, hubo una actividad paralela en el Jumex, y a partir de unos instrumentos que se interpretaron por unos músicos percusionistas cubanos, quería jugar con esta idea del sonido, ¿no? Hacia lo sagrado, pero también de que esa herencia cultural intangible, o sea, bueno, que nunca vamos a saber cómo fue del sonido, que nunca se registró. Era interesante explorarla con estas materialidades, pero desde la virtuosidad de alguien ajeno a cualquier tipo de cliché o de creer que así debe ser. Y esa es una parte que a mí me interesa mucho explorar, que es usar estos materiales tradicionales, pero sacudiéndolos con cosas que siempre se quedan, a mi parecer, ocultas en estas historias tan formales, con miles de evidencias, porque la realidad está hecha como de muchísimos cosas que no vemos, y luego esas historias ocultas son las más interesantes y las que humanizan, ¿no?, la historia. Esta exposición fue en la galería con la que trabajo, Llano, en la Ciudad de México. Fue la primera exposición que hice con ellos, que antes eran otro proyecto, pero bueno, con este nuevo proyecto de Llano. Y aquí me llama la atención un texto que justo retoma una frase de Shakespeare, de un drama en el que empieza el rey Lear a quejarse de la traición
de una hija, ¿no? Que lo culpa de estar demente y todo por el poder, ¿no? Por la toma del poder. Este texto habla justo de una ciudad en Belice, en donde se encuentran partes de unos monumentos de otro lugar, y ahí un poco como con esta idea del calendario, en este caso me llamó la atención estas historias de poder y de ambición, que al final, a mi parecer, el fin de muchos de estos pueblos más tuvo que ver con eso, ¿no? Y se sabe, ¿no? O es una teoría también, las luchas entre ellos llevaron también a su destrucción. Y aquí, bueno, jugando entre el tejido y las cerámicas con esmalte. Esta es Cueva Flor, que en realidad es Loltún, que debería quizá llamarse vientre de piedra, traducido más ampliamente. Esta es una exposición aquí en Salón Gallos. Aquí empiezo a trabajar un poquito más intensamente estos estucos, y también me meto con esta idea de la cueva que me interesa. Y Loltún parte de un concepto que también es un sitio arqueológico y es una cueva, pero tiene también que ver con la matriz de la tierra, estas cuevas que cuidan del agua o que guardan esta agua virgen que está almacenada, que está pura o que está filtrada a través de la tierra. Pero también me parece particular siempre esta apertura hacia el vientre, el nacimiento, lo femenino, y de alguna forma sin una veladura, ¿no? Son temas que también me interesan acerca de cómo a lo mejor hemos mantenido una visión bastante sesgada, ¿no? De este entorno, del paisaje, de nuestro cuerpo, siendo que estamos en un territorio que seguramente tuvo muchísimas vueltas filosóficas, simbólicas, icónicas, materiales. Y acabo con esta imagen de una guada, que es este lugar que para mí es justo ese lugar sagrado, es el lugar que antiguamente se hubiera apreciado por el solo hecho de guardar el agua, ¿no? Y aquí acabo. Voy a tomar este. Sí. Ya. Muchas gracias, Lorena. Ay, no sé Creo ni que- cuánto tardé, perdón, no sé. ¿Cuánto tiempo pasó? No, todo bien. Creo que hay muchas cosas muy interesantes justo en este ejercicio de narrativa personal, como decía al inicio, de los vínculos con otras disciplinas también de conocimiento, ¿no? En este proceso de investigación que me decías hoy que platicábamos en la mañana, y lo anoté porque me gustó mucho, me decías, me emociona el proceso de entender, ¿no? Y creo que esa emoción que se traduce al impulso creativo, pues es muy clara en cómo el proceso, ¿no? lleva Sí. a eso. Sí, pues digo, hay veces que creo eso ha sido también una limitante, porque eso ha provocado en mí que, al darme cuenta que ciertos elementos o ciertos materiales que se van conectando me iban no desviando, pero ampliando la forma en la que los podía usar o de pronto mezclar, integrar. Y bueno, es parte de, por supuesto, pero sí, mucho tiene que ver. Y hay una cuestión que en relación a las piezas en particular, que me interesa mucho, que tiene que ver con la escala, ¿no? Porque mientras hablas también de las referencias, de las cosas que te interesan, hay distintas cuestiones desde la arquitectura, la naturaleza, una iconografía, ¿no? Y todas esas escalas también, no sé, me gustaría saber cómo en el trabajo ya escultórico, ¿sabes? Cómo se traducen o cómo
Sí, ¿cómo es esa relación para ti? Pues digo, la intención primera de analizar la arquitectura para mí era imaginar que era muy cercano al nacimiento de las formas o a las primeras formas que se hubieran creado, y justo tiene que ver con la protección, ¿no?, del cuerpo. Y hay una frase muy particular que me dijo una antropóloga, Vera Bárbara Kant, me dijo, no, acuérdate que antes de la arquitectura estuvo el tejido, y de pronto esos comentarios también le dan la vuelta a mi intención de entender qué fue primero, cómo surgió, de dónde salieron estas formas. Esta relación de las dimensiones, pues sí, ahora que lo dices, a lo mejor en esta relación con el paisaje y ampliando estas figuras, creo que también había esa relación del el edificio se vuelve el paisaje, ¿no? En el caso de aquí. A mí, por ejemplo, en estas últimas imágenes de la exposición en Salón Gallos o en donde hay pintura, me gusta mucho también cómo la pintura se relaciona con la escultura de una manera en donde hay ese, no sé si ese fondo, ese backdrop un poquito que a mí me hace pensar también en esa relación con el paisaje. Sí, 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 creo que sí, hay una relación ahí directa, y siempre he pensado también en el movimiento, en la suspensión, en las cerámicas, en una especie de danza. Entonces siempre es, a lo mejor sí, esta relación de espacio y movimiento, ¿no? De habitar y de confundir este espacio como más arquitectónico, paisaje o… Sí. Y bueno, CANCAV, qué proyecto más ambicioso e increíble, ¿no? Personalmente, porque en realidad sí, digamos, este recorrido deja ver cómo, pues cómo es un proyecto, como dices, en colaboración con muchas personas, pero al mismo tiempo un proyecto en solitario. Sí, ha sido muy, por varios momentos, sí, en solitario, y por suerte, qué bueno que Magdaleno todavía no se ha enojado conmigo, porque si no, no podría acabar esto. Y justo uno tiene que brincar a muchas cosas, ¿no? En medio de la selva, entre jardinería, arquitectura, y pues no tenía idea de nada, la verdad, y todo ha sido como muy enriquecedor, sí, bastante pesado, y también entender que va a ser algo que se va a construir poco a poco. Yo quería preguntarte, y para también ya pasar la palabra a alguien más, pero preguntarte qué tan aislado está Sí. CANCAV y si es habitable, no es habitable. Justo se me fue la palabra, que era unidad de manejo ambiental, lo que quería decir, UMA. Y esto, pues, está como a 2 kilómetros de un poblado, lo cual lo hace muy cercano, pero también está rodeado de selva virgen, que es riquísimo y es una suerte poder pasar ahí tiempo. Pero también es Quintana Roo, y Quintana Roo es un lugar que ahora nunca me ha pasado nada, pero pues estar en medio de la selva, de pronto en este contexto que hay, puede haber mucho movimiento y de pronto nada, no hay, todavía no tengo señal. Entonces hay cosas que se tienen que como poco a poco cubrir, pero justo hay como una etapa que creo que se cierra para activar el espacio y para hacer que solito vaya creciendo a partir de la actividad, ¿no? Que por todos estos años fue como detenerme a no hacer hasta que estuviera completo, y obviamente eso va haciendo que uno vaya tomando decisiones. En este caso, para mí, estar también un poco entre Mérida y Quintana Roo recupera una parte también de esta exploración que mucho tiene que ver con Campeche y Yucatán. Entonces, como que algo, la verdad es que para mí esas 3 horas de frontera que hay básicamente entre cada lugar es como una forma de circularlo. No le veo casi pues sí se notan mucho las fronteras, desgraciadamente, pero no me importa. Gracias. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, puedo pasar por allá el micrófono. Yo puedo también seguir platicando si todavía no se animan, pero bueno, que sepan que si hay alguna pregunta o algún comentario, allá. Voy a pasártelo para que quede grabado, nada más.
pero desde bien lejos me van a preguntar. Hola, Hola. realmente me parece súper interesante tu trabajo en cuanto a las formas como escultóricas, pero me quedó un poco al pendiente como este rollo tuyo con el archivo como que me gustaría saber de qué manera se traduce ese archivo, porque por lo que entendí también tiene como aristas, como que por un lado está como que, claro, uno llega a un territorio, pero también está como este vínculo comunitario, hay una investigación previa y claro, tú llegas al punto de recolectar esta arcilla. Y me imagino que son varias y como que están por distintas zonas. Entonces, como ¿cómo tú ¿cómo figura este archivo? ¿De qué manera lo estás trabajando como para enunciarlo como un archivo como tal? No es, De- sí, justo suena como muy formal decir un archivo, porque necesita seguramente mucha disciplina en la clasificación y en Ujú. justo análisis de los materiales, que sí creo debería de tener con apoyo de universidad y de análisis que se pueden hacer. Pero lo que más me interesa y de donde parte esto es que al trabajar, por ejemplo, el estuco y las arcillas, me di cuenta justo de las posibilidades de cierta riqueza que sí hay en los suelos, que por un momento creí que era muy limitada y que tiene que ver con que hay ciertas tierras que son flexibles como arcillas, pero hay otras tierras que en la península, en esta característica caliza, calcárea, se pueden aprovechar muy bien y que han sido estilo en arquitectura o en, digamos, estuco. Entonces, de esa primera división es que me surge esta como, es una especie de neurosis, porque necesito usar un sascap para arcilla, pero hay otro sascap que en lengua maya se llama igual, pero sirve para otra cosa. Y entonces, esa es la básica que casi iba a ser como derecha-izquierda en cuanto a lo flexible y lo rígido. Y de ahí suena muy ambicioso, pero como digo, es un trabajo como de ir construyendo y de ir considerando una especie de orden en estas arcillas que tienen características particulares. De inicio, pensaba yo una en Quintana Roo, una de Yucatán, una de Campeche, y para mí no es tanto una cuestión como decir, esta es la mejor. A lo mejor se empiezan a volver de pronto una arcilla que escoja en Campeche, pues que tuviera una buena calidad y también a lo mejor una vinculación con la comunidad. El archivo apenas se está construyendo, de hecho, esta etapa que mostré es una habitación que es un taller de trabajo y enfrente hay un edificio que todavía se va a completar y este edificio lo que pretende tener son tinas donde puedan estar en un sentido reducido al sureste de México este archivo. O sea, lo que me interesa es estos lugares, no tan ambicioso, para nada es como decir México, es a lo mejor parte de Oaxaca, porque el istmo de Oaxaca se me hace también una región particular que hace esta división del sureste y el centro. Entonces, istmo de Oaxaca, algo de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De inicio eso es lo que imaginaba. Y por ejemplo, en Tabasco, la arcilla que sí conocí esta comunidad y que me llamó la atención que fuera la opción de Tabasco, es un lugar que se llama Monte Grande, que se cree que las figurillas de Jaina se hicieron con esas arcillas. Otra cuestión que me fue justo inclinando a esta diferenciación es que cuando hice las primeras como experimentos del azul maya, hice una prueba con arcilla de Oaxaca, Atzompa, y otra prueba con arcilla de aquí, Quintana Roo, y la diferencia de color era particularmente un efecto diferente. Entonces ahí eran también como estos entendimientos de cómo si hay reacciones diferentes y de sentir que uno va entendiendo un poco eso, no en un sentido como de archivo de universidad ni nada así, sino como una clasificación de estas arcillas que se podrían considerar reaccionan bien o vienen de una buena fuente. Además del paligorskite, que
que es una arcilla pues muy particular de la península, y así otras, ¿no? Como el cancap, que sería pues tierra roja, que son hierros, ¿no? Y que sobre todo aquí lo que hay son hierros, ¿no? Entre amarillo y pues básicamente y la tierra roja. Pero por ahí va. Y lo que te decía, las otras arcillas son el zascap y el polvo de piedra. Y de ahí hay ciertas cosas de las arcillas flexibles que se pueden usar en lo superficial de los estucos, más no en lo estructural, ¿no? Por ahí va, además de ciertas gomas naturales, ¿no? Por ahí es la intención, pero sobre todo es algo que sé que puede llevar, no sé, 10 años. O sea, es un proyecto de mucho tiempo. Sí, claro, o sea, me imagino como algo inacabado. Es algo que apenas va a empezar y, Sí. que surge de entender, porque una imagen que mostré antes de unas cubetas, estaba yo en un departamento donde yo podía usar este patio y de pronto justo vino este verano que entraron 2 huracanes, como de pronto, como súper cercano uno del otro. Y yo vivía en un cuarto piso y las cubetas se quedaron abajo, o sea, y me di cuenta de que todos esos esfuerzos y todo eso se estaba un poco enlodando y desordenando, ¿no? Entonces, lo hago con toda paciencia, sabiendo que en esta etapa primera es más un espacio de trabajo y de yo entender cosas que se quedaron sueltas y a partir de eso ir como que teniendo más orden y más control y así. Vale, gracias. Gracias. Siento que es una pregunta súper interesante en términos de pensar justamente la cuestión si es archivo, si es laboratorio también, ¿no? Si es taller. Es más laboratorio que pretendería tener un orden. Lo que pasa es que me atreví a imaginar un edificio especial que ahora está en obra negra y que el sentido de ese edificio es simplemente, conociendo mi mente caótica, saber que puede haber un lugar con reglas muy específicas donde no puede pasar esta arcilla de este lado ni esta acá, o, ¿no? O que no se puede meter la cuchara de una cosa en otra, ¿no? A eso, el solo hecho de clasificarlo como en un frasquito particular que no se contamine de otro, para mí es un poco la intención de llamarle archivo, ¿no? Y que es al mismo tiempo ir creando una metodología personal, ¿no? Sí, o sea, de justo. estas necesidades, quizás. Sí, creo que como tuve una etapa en la que cuando descubrí muchos materiales tenía acceso a un lugar que lograba tener mucho más orden en un periodo corto y creo en ese momento se notó cómo avanzó mucho más muchas cosas de mis procesos, ¿no? Y de ahí, como fue el inicio de estar participando en exposiciones, conforme iba participando en exposiciones, habían métodos que no habían surgido que se empezaron a desordenar y también mucho por una necesidad de generar como piezas nuevas o ver cómo resolverlas o dónde trabajarlas. Y la verdad es que no he contado, o sea, por estar invirtiendo en este lugar, no invertí antes en un taller como tal. Entonces hay como una serie de cosas que ya no puedo atrasar, ¿no? De orden y de métodos y de cosas. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta, comentario. Pues gracias. Acá. Ah, Hay una por acá. no, ya no. No preguntas ahorita fuera. Es que justo pensaba también un poco en lo que mencionabas del archivo y después me acordé que decías que te gustaría compartirlo. ¿Cómo te imaginas compartiendo esto? Si es un laboratorio, pero es tu espacio, pero Bueno, no sé, algo así. lo que me ha pasado es que cuando fui a alguna comunidad a intentar hacer un taller, no había un espacio en esa comunidad y nos adaptamos y todo estuvo, pues medio se logró y había el plan de volver y así. Pero también luego pensé que si tienes un espacio donde fácilmente puedes como activar, enseñar y luego hacer
o una versión de esto a manera que le convenga a esa comunidad. O sea, mi intención tiene que ver con que si hay un recurso útil en un lugar, vale la pena explorar qué se puede hacer con eso. Por ejemplo, en Calakmul hay un pueblo que tiene mucho barro, pero tiene mucho yeso. Entonces ahí el barro tiene yeso, seguramente se puede colar, pero hay como que entrar en unos procesos largos que se pueden volver muy frustrantes si no lo tienes ahí inmediato. Y puede perderse, a mi parecer, como la motivación de la gente a aprenderlo. Entonces, sí siento que puede ser algo mucho más efectivo decir, planear unos días de trabajo en este laboratorio. Para eso, obviamente, hay que mover un poco de recursos y cosas, pero de pronto en comunidades que valga la pena que ciertas gentes, si se motivan, hacen y activan algo, a su vez van a replicar, a generar o a hacerlo crecer, ¿no? Entonces, y tiene mucho que ver con hacerlo en lugares que haya forma de, no hacerlo en un lugar como tan complejo así. Bueno, siempre hay formas, ¿no? Al final. Súper. Bueno, muchas gracias, Lorena.